Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela. Saúdavos como sempre Ramón González, con Matías Nicieza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais e Manuel Gil gravando este programa para que o puidades, se non escoitar agora, pois si ver na canle de YouTube do Pescado Rubén. Máxima emoción no clásico da pasada semana en Vista Alegre. O Pescado Rubén feminino e Mailo Atlético repartiron puntos cun empate pois que deixa moi aberta a loita polo título de Liga na primeira división. Por outra banda, pois o equipo masculino perdeu en Elche, está pois a 11 puntos de diferencia do líder, o Valdepeñas, así que pois no que queda de Liga pois vai tentar amarrar esa plaza nos playoffs polo ascenso á máxima categoría. Hoxe imos falar deses dous encontros, do equipo masculino e do equipo feminino, e imos tamén falar pois da preparación física dun equipo de elite de fútbol sala, e ademais pois teremos espacio para o fútbol coa xornada da SD Burela. Imos entrar en materia, antes, como sempre, saudar aos nosos convidados de hoxe, o preparador físico do Pescado Rubén. Boa tarde, Alfonso Mera. Hola, buenas tardes. Víctor, xogador do primeiro equipo, Víctor López. Boas tardes. Buenas tardes. Bueno, como dicíamos, derrota do Pescado Rubén masculino en Elche, 5-1, os goles do cadro ilicitano, obra de Samu, 2 de Kiwi, Aitora máis Rubi, o gol do Pescado Rubén, obra de Luisma. A terceira derrota consecutiva do cadro laranxa, que, bueno, pois ve como se afastan un pouco as posibilidades de loitar polo ascenso directo. O líder, o Valdepeñas, está a 11 puntos de diferencia e quedan pois 21 por disputarse. O resultado pois pode levar ao engano e facer pensar nun encontro doado para os locais, pero, bueno, o descanso o marcador sinalaba un 0-0 e no minuto 35 todavía sinalaba un 2-1 que mantiña aos de Juan pois con opcións de puntuar. Houbo máis pelexa, non, Víctor, do que dio o marcador? Sí, como bien has dicho, casi todos los goles todos fueron a partir del minuto 30. Creo que hasta ese minuto fue un partido bastante igualado, no con muchas ocasiones por ninguno de los dos equipos, pero sí que hubo algunos palos por parte suya, por parte nuestra. Ellos se pusieron por delante con 2 goles muy seguidos que nos hicieron un poco de daño. Salimos con portero jugador al poco tiempo y conseguimos ponernos 2-1. En la siguiente jugada del 2-1 Renato pega en la escuadra con la mala fortuna que no entra, y en la siguiente jugada se pone en 3-1. Y entonces ya pues con el portero jugador llegó el 4-1 arriesgando y el 5-1 prácticamente sobre la bocina. Dis que nos primeiros 30 minutos non hai goles, si pasan algunhas cousas no partido, si hai algunhas ocasións. Os dous equipos xogaban moito, eles estaban aí abaixo peleando pola permanencia, vos arriba por esa primeira plaza, polo playoff. Notouse moito ao principio o respecto entre os dous equipos, foi un partido así parexo. Sí, para mí hasta el minuto que estábamos hablando, como hemos dicho, fue un partido disputado, intenso, con pocas ocasiones, pero ocasiones también claras, con palos, y ahora todo el mundo se juega algo. Es verdad que el que no se lo juega por arriba, se lo juega por entrar en el playoff, por no descender. Entonces cada partido es una final, porque todo el mundo se juega algo, y es así. Son partidos duros, intensos, competidos, y como se viene siendo toda la liga, pocos partidos se están viendo que no se decidan en los minutos finales. Mucha igualdad. Quizá o lastre para vos o que decías, non? Eses 2 goles moi seguidos deles. Al final tienes que arriesgar, y cierto que la primera jugada creo que nos salió bastante bien de portero jugador, la segunda casi perfecta, y luego pues portero jugador es lo que tiene, es un riesgo, te puede dar beneficio, pero también tiene la posibilidad de encajar, como fue el caso. Falábamos de eso, de que despois do 1-0 encaixades moi rápido o 2-0, marcades o 2-1 e enseguida encaixadas o 2-2. Quizá o equipo ten ese problema de xestionar ese tipo de circunstancias, cando marca un gol, cando encaixa un gol. Bueno, también como estamos en esta dinámica un poco de 2 partidos seguidos, pues sí que puede afectar un poco
un poco más eso, pero bueno, durante toda la temporada hemos estado ganando de goles, arriba, abajo, perdiendo, y no nos ha afectado tanto. Al final, cuando estás en una racha un poco negativa como la que estamos, pues sí te puede afectar un poco más. Son 3 partidos seguidos sin ganar, un pouquiño que achacas esa mala racha do equipo. Falábamos antes, fora de micro, de que, por exemplo, no partido contra o Rivas hai pouco hai que reprocharlle, falta de puntería, o único que vos fixo perder. Que sensacións che deixou esta racha, a que crees que se debe? Bueno, yo creo que uno de los principales motivos es la falta de gol de cara a puerta. Pues como estábamos hablando antes, el día de Rivas creo que jugamos un partido bueno, pero nos faltó esa efectividad que al final es la que marca el partido. Contra Barça no estuvimos bien, pero estuvimos en el partido, y el otro día pues sí es verdad que estuvimos 30 minutos bien, pero no acabamos de materializar todo lo que tenemos. Y ahí tenemos que ser un poquito más, tener un poco más de cabeza en esos minutos, a lo mejor saberlo llevar un poco más tranquilos y no tener esa ansiedad. Bueno, el equipo tuvo outros malos momentos ao largo da temporada, outros baches, soubo refacerse sempre. Recordo, por exemplo, despois de perder contra 2 rivales moi fortes, ante que era Portollano, o seguinte partido ganades a domicilio en Manzanares, dando unha imaxe moi sólida. Hai que, bueno, pode servir como espello, digamos, ¿no? Sí, eso sí que es cierto. Cuando hemos tenido esos baches, nos han tocado encima partidos fuera de casa y los hemos logrado sacar adelante. Pues es así, esto es deporte y hay competición, y la suerte que tenemos que en 7 días pues podemos resarcirnos otra vez y seguir mirando hacia adelante. Y estoy seguro de que todo el mundo va a poner por ello e intentemos salir de esa mala racha en cuanto antes. O Valdepeñas queda a 11 puntos, 21 por xogarse, son moi poucos. Cal é o obxectivo do equipo daqui a final de temporada? Cambia, digamos? Bueno, nosotros siempre hemos estado hablando desde el principio de temporada que el objetivo era llegar bien a marzo. En marzo, abril, que es cuando va a estar todo por decir, y se sigue siendo nuestro objetivo. Está claro que 11 puntos, que ellos pierdan 11 y nosotros saquemos todo, es muy difícil. Además hay equipos que están delante nuestra. Pues tenemos que mentalizarnos que tenemos que llegar lo mejor posible al playoff, en la mejor posición, y sobre todo pues con buenas sensaciones para afrontarlo. Próxima visita a Vista Alegre o Antequera, equipo segundo clasificado, 5 tantos máis que vos, que está aí asequible de gañar o partido. Bueno, un obxectivo, non? Pode ser dar recaza. Sí, no, hombre, no jugamos mucho, está claro. Ahí encima creo que no hicimos un buen partido tampoco. Pues ya tenemos el aliciente también de tener que hacer un buen partido contra ellos, poderles superar en la clasificación, o al menos estar más cerca y salir de la racha que estamos hablando cuanto antes. Luego encima tenemos un parón de una semana, pues qué mejor sensación de irse al parón con buenas sensaciones otra vez, nunca mejor dicho. Bueno, Víctor, pues que haxe moita sorte en ese partido contra Antequera, bueno, a seguir peleando por ese objetivo do Burela. Muchas gracias a ti. Imos falar con Alfonso Mera sobre, bueno, pois o que falábamos na introducción, un pouco o fútbol sala visto desde outro punto de vista, outra das moitas facetas que hai na preparación dun equipo de elite de fútbol sala, que é a preparación física. Como dicíamos, encontrámonos con Alfonso Mera, pois que ademais é un home de club, non? Cantos anos levas traballando para o Burela? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Dudo si 12, si 13. La verdad, ya hace unos cuantos años y realmente no sé en qué temporada empecé. Bueno, para un preparador físico dentro do organigrama dun corpo técnico, cal é un poquinho a función e as prioridades para un preparador físico? Bueno, la función principal pues es evidentemente desde el punto de vista de la condición física, que los jugadores pues estén en unas condiciones óptimas para afrontar los partidos y cada fin de semana.
Evidentemente, debido a las características que tiene el deporte, al tener enfrentamientos cada fin de semana, mantener un nivel de condición física, digamos, óptimo, alto durante toda la competición es imposible, porque el hecho de competir todas las semanas con todas las circunstancias que pueden afectar a un jugador, no solo en fútbol sala, sino en cualquier deporte colectivo, se ve que a lo largo de una temporada los equipos, pues por diversos motivos, pues van a tener altos y bajos, y bueno, el principal objetivo pues es eso, intentar tener un nivel adecuado, intentar mantenerlo pues el máximo tiempo posible. Entendo que logo pues, tendedes a planificar un poquinho a tempara para ter picos, non? Digamos, de forma referente a isto que estabas falando, non? A ver, realmente al final sí que es evidente que hay partidos que son más importantes que otros, pero bueno, al final son todos 3 puntos, de nada te vale tampoco sacar 3 puntos contra un rival directo si después te enfrentas contra otro rival inferior y al final los acabas perdiendo. Desde el punto de vista de lo que es la planificación, competición de liga regular, como norma general, pues intenta mantener un nivel óptimo durante toda la temporada, pero sí que es verdad que dependiendo de los partidos, pues se puede tener un poco en consideración para jugar un poco con la carga de trabajo y de esta manera que los jugadores pues puedan llegar en las mejores condiciones posibles, aunque la realidad es que muchas veces, debido a todos los condicionantes ya no internos sino externos que pueden afectar al jugador y a lo que es la competición, la verdad es difícil. Después, evidentemente, en competiciones puntuales, como puede ser el caso del playoff, sí que se tiene en cuenta. No se tiene todavía mucho más en cuenta que una competición puntual o un partido puntual de liga regular, pero en playoff sí que se tiene en cuenta. É que importante tamén a flexibilidade no vosso traballo, non? En función de como van indo as cousas tamén, non? Claro, al final un deporte colectivo pues te obliga a planificar a muy corto plazo, como mucho a 2 semanas vista, una semana, 2 semanas, no mucho más allá, porque al final son muchos los condicionantes, momento anímico del equipo, los resultados, si tienes lesiones, el partido que te toque ese fin de semana, y son muchos los factores que van a influir, y en función de eso, pues evidentemente, si piensas, ya no digo a largo plazo, pero a medio plazo, seguramente que tengas que cambiar, porque van a ser muchas cosas que te van a influir. Falando dos obxectivos do preparador físico, algo que apuntache hai un momentiño das lesións, que importancia tedes a hora de previr, por exemplo, lesións, ou en que pode axudar o vosso traballo? Bueno, el tema de las lesiones, evidentemente, tanto para nosotros como el cuerpo técnico, que concretamente pues contamos con Arturo, que ya estuvo por aquí, que se encarga del tema de la fisioterapia, del trabajo de prevención de lesiones, que concretamente todos los equipos les dan importancia, porque al final, si un jugador, por muy buena preparación que hagas, por mucho que insistes en ello y busques que se encuentre de la mejor manera posible, al final, si se lesiona, por algo mínimo que tenga, ya lo vas a tener 2 semanas seguramente parado, más después otro par de semanas para que realmente vuelva a pillar otra vez la forma. Entonces ya te puede condicionar como media un mes, que lo tienes, digamos, o prácticamente no lo tienes a un nivel adecuado. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, para nosotros es muy importante, pues para evitar que los jugadores no estén parados, porque si tienes un jugador parado, pues al final es el rendimiento que no le vas a sacar, y si aún encima pues cuentas con una plantilla corta, pues sumas minutos para otros jugadores de entrenamiento, de competición, y al final pues siempre te va a pasar factura. Nosotros le damos importancia, dedicamos una sesión o 3/4 de una sesión de trabajo preventivo, lo que es trabajo específico preventivo, y después a mayores una sesión de trabajo de fuerza en gimnasio, pues un poco para eso, para intentar prevenir y que tenga el mínimo riesgo posible, sabiendo y teniendo en cuenta que es imposible riesgo cero, porque con incertidumbre pues puede pasar de todo.
de que modo traballades? Teño a sensación de que, bueno, cada vez a preparación física vai máis hacia que sexa unha preparación, digamos, transversal, non? Por exemplo, con balón, que se cuiden máis aspectos, digamos, que o puramente físico, cando antes non era así. Sí, a ver, el deporte fútbol sala es relativamente reciente, pero bueno, sí que evolucionó. Yo realmente no tengo conciencia de los métodos que se utilizaban a lo mejor hace 30 años, 25 años, pero bueno, un poco por la evolución que tuvo, por la evolución de otros deportes como el fútbol, que es un poco quizás el más cercano, pues sí que la preparación física evolucionó desde el punto de vista de integrar el trabajo. Antiguamente pues se realizaba un trabajo de condición física más analítico, donde no se tenía en cuenta la estructura, digamos, interna del juego. Era un trabajo más individualizado y que a lo mejor pues te podía valer para aplicar a cualquier deporte, ¿vale? Ahora pues la preparación física un poco más integrada va destinada pues a mejorar, digamos, los aspectos de condición física que influyen en el fútbol sala. Antiguamente pues seguramente el tipo de trabajo que se hacía no solo te podría valer para el fútbol sala, sino a lo mejor para otro tipo de deportes que no fuera un trabajo tan específico. Entonces lo que se intenta ahora pues es, aparte de mejorar desde el punto de vista de condición física, un trabajo tamén técnico e táctico. E falando desa preparación máis específica, vou involucrar tamén a Víctor na pregunta. Cales son as cualidades dun xogador de fútbol sala? Cales son as máis necesarias para este deporte? Bueno, al final sabemos que en este deporte son movimientos muy explosivos y los cambios suelen ser cortos, entonces la resistencia yo creo que cuenta, pero lo primordial para mí yo creo que es la potencia. Al final son menos metros, pero más intensos, todos los desplazamientos. Entonces yo pienso que eso, pero el experto es Alfonso. Se ve que este hombre no empezó a entrenar ayer ni antes de ayer, que lleva ya unos cuantos años y unas cuantas pistas encima. Pero vamos, yo creo que es eso, básicamente potencia y hombre, un poco de resistencia, pero al final los cambios en este deporte son cortos. No puede jugar nadie 40 minutos ni mucho menos. Sí, al final es lo que comentes, tener en cuenta un poco lo que es la estructura del juego, que en el caso de fútbol sala pues son esfuerzos de mucha intensidad y de duración muy corta, y teniendo en cuenta eso pues es un poco enfocar el tipo de tareas a lo que te va a demandar realmente el juego. El tipo de esfuerzo pues va a implicar una gran intervención de la fuerza, concretamente la fuerza explosiva, y después a nivel de resistencia sí que es verdad que no somos corredores de media distancia, sino que ya veis, si simplemente pues las rotaciones de un jugador pues pueden durar 3-4 minutos como media, y teniendo en cuenta eso, el tipo de esfuerzo en cuanto a nivel de resistencia, la que se trabaja es la resistencia anaeróbica láctica, hablando un poco de términos más específicos de condición física. As tempadas van a ser moi exigentes para os profesionales, moitos partidos, moi largas, 30 partidos creo que ten o Burela, os que tivo o Burela Pescador van por diante nesta tempada. Falando do cansancio que se acumula con tanta carga de traballo, sabes, bueno, pues, aludir ao cansancio físico, ata que punto é importante o cansancio mental tamén nestas temporadas tan exigentes? Bueno, para mí es un aspecto súper importante. Al final, a lo mejor a nivel de condición física puede darse el caso de jugadores que estén en buenas condiciones, pero en el aspecto mental a lo mejor pueden tener fatiga, y al final ya no solo el contenido físico, sino el técnico-táctico, todo va a estar influido por el aspecto mental. Si el jugador pues no está en disposición de afrontar el juego, si no está concentrado, si el nivel de atención no es el adecuado, el rendimiento, aunque a nivel técnico, aunque a nivel táctico, a nivel de condición física esté bien, el rendimiento pues va a ser bajo, no va a ser el adecuado. Entonces, al final, el aspecto mental, el cansancio, pues te va a influir en todos los aspectos. Soledes traballar ese aspecto? De que maneira se pode traballar?
A ver, el trabajo, el cansancio mental, digamos, que se puede paliar un poco. A ver, suele estar muy relacionado pues con un gran volumen de trabajo, por un lado, mucha carga de entrenamiento, mucha carga de competición. Después también puede estar relacionado con el nivel de estrés que puede sufrir en este caso el jugador. Pues eso, a lo mejor algún equipo que esté en situación de descenso, que esté jugando, o equipos que tengan mucha exigencia de ganar, al final pasa factura y los jugadores pues a nivel de estrés, de necesidades que tienen de cumplir sus objetivos, pues se autoexigen y puede llegar a pasarles factura. También depende un poco de la personalidad del jugador, de la experiencia que tenga, pero para mí es un factor súper importante y que va a influir mucho en el juego. Bueno, Alfonso, pues moitas gracias por estar con nós, por explicarnos pues, unha parte do teu traballo. Gracias tamén a Víctor, como dixen antes, a seguir pelexando polos obxectivos do Pescado Rubén. Muchas gracias. Así será, gracias. Pois imos falar agora do equipo feminino, dese equipo de primeira división que empatou a 3 contra o Atlético Navalcarnero. Os goles das locais de Filene, de Dani, de Cami. O último de doble penalti pois a uns segundos do final, realmente co tempo xa cumprido. E os goles do Atlético, obra de Ari no minuto 21, tamén no 39 e de Leti no 38. Bueno, foi un partido vibrante, o que desfrutou pues, un ateigado Vista Alegre entre pues, os dous equipos que dominaron o fútbol sala feminino nos últimos anos en España. Pois o encontro tuvo todos os alicientes que pode ter emoción ata o último segundo, como decíamos, con ese gol de Cami que valeu un punto, e alternativas no marcador, pois o Pescado Rubén foi gañando e despois perdendo, pois calidade de xogadoras realmente de talla mundial. Logo do empate, pois tamén houve outra igualada entre outros dos candidatos ao título, Alcorcón e a Universidade de Alicante, pois apenas están en 2 puntos os 4 primeiros clasificados da primeira división. Falábamos aí un momentiño con Josi deste partido e tamén dunha das novas que trascendeu a finais da semana pasada, a fichaxe da lusa Jenny Santos a la pivote de 25 anos que procede do Pescara italiano, pois polo Pescado Rubén. Isto nos contaba Josi. Hola Josi, benvida a Xogo Bonito. Hola. Bueno, que sabor de boca che deixa o punto contra o Atlético? Ay, pues agridulce, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta de cómo se dieron las situaciones en el partido, al final sales contenta por el punto que lograste al final, pero teniendo en cuenta cómo jugó el equipo, especialmente en la primera parte, la sensación es agridulce porque perfectamente pudimos ganar el partido y luego particularmente yo salgo un poco frustrada por el error que cometí nada más de empezar la primera parte, que creo que también condicionó bastante la respuesta del equipo al partido en la segunda parte. Bueno, falabas desa primeira parte do equipo espectacular, quizás a mellor da temporada. Aparte dos 2 goles que marcastes, tivestes varias ocasións, non? Sí, a ver, la mejor parte para mí es la valentía que ha demostrado el equipo de jugar con el Atlético de Madrid. Siempre había una sensación de que ellas eran más fuertes que nosotras y creo que esto lo borramos en este partido. O sea, nos hicimos tan fuertes y estábamos tan confiantes de que podíamos ganarles, que esa es la mejor sensación que nos queda. Aparte de que, claro, al jugar esta primera parte de una manera tan buena, poniendo en práctica todo lo que habíamos entrenado, eso refuerza muchísimo el espíritu del equipo. Elas marcan xusto o 2-1 ao comezo do segundo tempo, marcou un poquinho o partido, non? Tan cedo na segunda parte encaixar ese gol, o equipo pois notou, non? Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, para mí es un fastidio. Para mí es un fastidio que haya sido así un error tan marcado mío,
y ha condicionado bastante el partido. Yo creo que si podemos aguantar más minutos, si aguantamos más minutos, quizás 3, 4 o 5 minutos, y que ellas no marcan, nada más empezar la segunda parte, el partido tendría otro resultado, y seguro, quiero pensar que nosotras hubiésemos ganado con una ventaja en goles mayor. Ainda así, ya conservades esa ventaxa hasta, bueno, pues prácticamente o final do partido, o que si encaixades o 2-2 e o 2-3 en 2 minutos apenas. Que pasou? Sí, bueno, yo creo que tuvimos un poquito de ansiedad cuando nos empataron el partido y salimos por la victoria, que era lo que queríamos, y luego tuvimos el castigo de que con esta ansiedad pues nos equivocamos y nos marcaron el tercer gol, y luego fue como casi en la desesperación de ir a por el empate y salir con el portero jugador para empatar el partido, que hasta este momento lo ganábamos. Entonces esta ansiedad al final, cuando ves que, bueno, se te va de las manos todo lo que habías hecho, pues yo creo que nos castigó, y afortunadamente creo que el resultado, el 3-3, no sé, quizás fue lo más justo para lo que se vio en el Vista Alegre, porque una derrota del Burela sería un castigo muy grande. Bueno, ese 3-3 deixa a Liga totalmente aberta. Sí, sin duda, eso es muy positivo. Es más, ayer con la victoria del Alicante ante el Alcorcón, ahora Universidad de Alicante es el primero, Futsi está segundo, bueno, hasta el cuarto y quinto puesto, son 3 puntos de diferencia, así que una victoria o una derrota puede cambiar totalmente la clasificación, y así hay muchísima emoción, y cada uno tiene que seguir trabajando y esperando. Claro, nosotras aún dependemos de resultados de otros equipos, pero vamos a creerlo hasta el final y vamos a luchar hasta el final. Josi, que maravilla tamén pues ver para o deporte feminino ver o pabillón cheo como estaba o sábado. No hay palabras para lo que nosotras deportistas vivimos en Burela con nuestra afición. Yo creo que todas las jugadoras de España tienen muchísima envidia de nosotras y de nuestra afición. Es lo más bonito que hay, y es mágico jugar aquí, es mágico tener toda esta gente y el apoyo que tenemos de nuestra afición. Mira, no hay palabras para explicar, y ni palabras suficientes para agradecer a toda la afición y todo el apoyo que tenemos aquí. Es tan bonito, salir a jugar y que la gente esté ahí arropándote hasta el final, pase lo que pase. Y bueno, esta conexión que hay con la afición es increíble. Bueno, Josi, falábamos que a Liga estaba moi entretenida, moi disputada, moi emocionante. Agora chega unha nova compañeira, Yani Santos, un fichaje realizado polo Pescado Rubén. Tamén outros equipos están reforzando. Hai uns días trascendía que Vanessa Pereira nada menos ficha polo Roldán. Bueno, neste contexto supoño que calquera axuda é boa e necesaria, non? A dunha nova compañeira. Sí, sin duda. Además, Jenny ya es conocida por su trabajo en Portugal y también con la selección de Portugal. Creo que viene para aportar mucho al equipo, y un refuerzo más siempre viene bien. Nosotras estamos contentas de que llegue, y ojalá se adapte rápidamente al juego del equipo y que podamos sacar todo de ella. Bueno, Josi, pues moitas gracias por atendernos, a seguir peleando por ese título de Liga. Nada, muchas gracias. Un placer. Chao, hasta luego. Pois Josi, que como viades, pois un pouco desanimada por ese 2-1 encaixado, pero bueno, sabemos que ao final da temporada é unha porteira que sempre dá moitos máis puntos ás súas compañeiras. Imos falar agora de fútbol sala de base.
dos resultados da canteira. Comezamos polo filial do Pescado Rubén, o masculino. Perdeu na pista do líder do Zamora, onde sempre xove, por 5-1. O filial femenino perdeu 3-0 na pista do Lieders, e o xuvenil A pois tamén quedou derrotado na pista do Santiago 6-1, un rival directo na loita por ese título da división de honra. Comprime esa pelexa e 4 equipos nunha diferencia pois dun punto: Burela, Vigo, Santiago e máis Troula Betanzos. O xuvenil B segue firme, é a 9ª victoria consecutiva, goleou ao Oberín neste caso, e segundo a un tanto do primeiro clasificado, que é o Prone. Os dous cadetes descansaron na pasada xornada, mentres que o infantil de Liga Galega gañou en Vista Alegre aos Meigallos por un tanteo de 6-2, e o infantil de Comarcal cedeu na pista do Celeiro Xove. En Alevins, o Alevín de Liga Galega non xogou nesta xornada. O Alevín B de Comarcal foi derrotado en Barreiros por 4-3. En Benxamíns, o A xogou 2 encontros entre o mesmo rival neste fin de semana, o Abadía Lourenzá, e fixo con sorte dispar, un triunfo a unha derrota, mentres que o Benxamín B volveu de Barreiros sen puntos, 2-1. No que atinxe aos máis pequenos, os dous conxuntos do Pescado Rubén xogaron en Lourenzá, victoria para o equipo por Benxamín e derrota para o Biberón. Tamén relacionado ca canteira, destacar pois que Fernando Llanes, Isaías Fidalgo e Kemer Saturnino adestraron esta tarde en Itiriz coa selección galega en categoría infantil, e que Walter González fixo co combinado galego, neste caso no Benxamín. Imos falar agora de fútbol. Comezamos por fútbol base. Na fase provincial, o Porto de Burela Xuvenil empatouse en goles ante o Ribadeo. Os de Oque suman así 13 puntos, son segundos, a 5 do líder, que é o Residencia, e mantéñense cunha renda de 4 tantos sobre Milagrosa, Castro e Sagrado Corazón. O infantil, pola súa banda, bateu ao Ribadeo por 4-1 e colócase a 4 puntos da terceira praza, pois que daría dereito a loitar pola Liga Galega da categoría. E imos falar agora de senior, de fútbol senior, co equipo de segunda autonómica, a ese de Burela, que gañou en Alfoz por 0-2 con goles de Joao e de Álvaro Moreda. É a 9ª victoria consecutiva dos discípulos de Abel, que non ceden un punto desde o 17 de decembro, cando empataron a 3 no campo do Roupar. O AS de Burela segue líder, ten 3 puntos de vantaxe sobre o Guitiriz, que en 15 días pois vai recibir o equipo verde, e ten 5 puntos de renda sobre o Lourenzá. E creo que xa temos outro lado do teléfono a Abel Eijo. Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Abel, que valoracións faz dese partido? Bueno, pues as valoracións sempre que se gana pues son positivos, ainda que só señor polos puntos. Pero bueno, ayer pues atopamos un campo no cal non era moi fácil xogar, non polo agua, senón polo estado botaba mal, entón era moi difícil conducir a xogar, non? O equipo, bueno, pues a principio a primeira parte costoulle acoplarse un poquinho ao campo, queríamos tocar demasiado, pero bueno, despois con os retoques que fixamos no descanso, pues mira, a segunda parte debe ser xa un poquinho mellor. Como foron os goles, eses goles de Joao e de Moreda? Bueno, pues Joao foi un feito desde a banda de Marcos e rematou de cabeza. O segundo pues, foi un lanzamento de falta de Moreda tamén desde banda e entrou o segundo pau. Bueno, importante ese tipo de xugadas, non? Tal como estaba o campo, tanto balón parado como xogo aéreo, neste caso, dominar esa faceta do xogo tamén. Sí, está claro que cando o terreno de xogo non te permite xogar ao fútbol, pois o equipo este máis espabilado a balón parado, tanto ofensivo como defensivamente, pois ten moito a ganar, non? Esos partidos. Bueno, vale, un dato do equipo, xa falábamos desa 9ª victoria consecutiva. Outro dato, só un gol encaixado nos últimos 5 partidos, non? Que fala moi ben do voso comportamento defensivo. Sí, a verdade que o equipo mellorou, pero bueno, eu como veño dicindo, o Deportivo Burela pues, está ben preparada físicamente, gracias a Dios que pues, contamos coa axuda de un compañero, non? Que a verdade que nos tenos ben físicamente, e iso notas. Xa sabes que os rivales nas segundas partes, pois a maioría deles faixes moi largos partidos, e en cambio nosotros, pois cando mellor estamos prácticamente, non? Eso hai que dar as gracias ao Julio, que é o que nos prepara eso, non?
Bueno, vindeiro rival, outro equipo enfrascado na loita pola permanencia, xa tivestes ese Alfoz que está aí abaixo, pois tentando manter a categoría. Neste caso vai ser o Meira na Marosa. Que rival esperas? Bueno, pois a ver, espero un rival pois, do estilo do Alfoz, Abadín, equipos pois, que, bueno, que vai pelear, vai luchar porque queren escapar de aí abaixo, non? Entonces, xa te digo, eu ayer, non sei, pero si o Alfoz correra todos os partidos como correu ayer, non creo que estuvera na situación que está, non? Xogas, a verdade que tamén, pois, mira, xogas contra o primeiro clasificado, levamos 9, como dices tú, 9 partidos ganados seguidos, o Dios se quere ganar ao Burela, ao líder, entonces esperámonos un equipo correoso e peleón. Bueno, Abel, pois moitas gracias por atendernos, a seguir con esa boa xeira de resultados. Vale, a vosotros. Pois despois de falar de fútbol, sala máis de fútbol, damos por concluído o programa de hoxe de Xogo Bonito. Moitas gracias, como sempre, por estar aí, por escoitarnos. Como sabedes, pois volveremos os xoves ao mesma hora, mesmo día, 8 da tarde, 107.7. Aquí estaremos para informarvos da actualidade deportiva. Ata daquela. Radio Burela, 107.7 FM.